Buenos días, hermanas y hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. Es en tiempos de convulsión donde se hace mucho más importante que los cristianos y cristianas busquemos en la palabra de Dios la orientación y la guía, que sea una lámpara que guíe nuestras acciones y nuestros pasos en el día a día. Así como nosotros acudimos a Dios y a su palabra buscando orientación, un hombre se acercó una vez a Jesús para preguntarle qué era lo más importante que debía hacer. Jesús, sin titubear, le respondió: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este texto nos dice algo que para los cristianos y las cristianas debería ser obvio, pero que en la cotidianidad de la vida se pierde. Escuchen, creyentes, solo hay un único Dios, y dada la realidad política del país debemos recordar que nada, nadie, ninguna persona, ninguna ideología, ningún propósito, ningún esfuerzo político o religioso, ninguna institución deben tomar el lugar de Dios. Por el contrario, todo nuestro empeño, voluntad, emoción deberían estar encaminadas en la búsqueda del cumplimiento de la voluntad de Dios, en garantizar que nada ni nadie ocupe ese lugar, fundamentalmente porque tenemos que reconocer y confesar que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese llamado de Jesús a amar a Dios no es más que la respuesta que nosotros podemos dar al amor con que Él nos amó primero. Por eso el amor de Dios es, para quienes creemos, mucho más que un parámetro con el cual medir y juzgar la fe. Debemos cuidarnos para no caer en la enorme tentación de medir el amor a Dios desde la experiencia religiosa. Jesús nos protege de eso al decirnos que también debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sí, Jesús nos enseña que desde la experiencia del amor, el reconocimiento del lugar y el papel que le corresponde a Dios se expresa en el cuidado de las demás personas. Entonces, todas las demás experiencias religiosas pierden el sentido. Y esto no lo digo yo, sino que es el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento. Como ejemplo, quiero citarles un texto del profeta Amós. 8 siglos antes que Jesús, el profeta Amós también nos advertía cuando dijo: Alejen de mí la multitud de sus cantos, no quiero escuchar las melodías de sus liras. Prefiero que fluya la justicia como un río y el derecho mane como un impetuoso arroyo. Amós 5, 23 y 24. Es importante entender que la única forma en que nuestra alabanza y adoración tienen sentido y propósito es si se acompañan en la cotidianidad de la vida por la búsqueda de los propósitos mayores del Dios de la vida. Ese Dios que nos dice que no quiere escuchar nuestros cantos y nuestras alabanzas si éstas no están acompañadas de la búsqueda de la justicia y del derecho. Por eso, hermanas, hermanos, tenemos un compromiso muy grande como creyentes, pues el servicio del amor a Dios nos desafía y nos impulsa a actuar de modo que ese amor se traduzca en acciones concretas de justicia y de verdad. Dios afirma que no está dispuesto a aceptar una alabanza que no esté acompañada del verdadero sentido de la justicia divina. Dios espera que quienes le siguen sean personas que defienden la justicia y el derecho. Por eso nuestro papel como creyentes en este momento no es el de ser los jueces que determinan lo que es la justicia y el derecho, sino el de alzar la voz para que la justicia prevalezca. Solo es verdadera la iglesia que se compromete en la búsqueda de la justicia y allí consigue levantar la verdadera alabanza. Resumiendo lo que hemos dicho, tanto el profeta Amós como nuestro Señor Jesucristo comparten la idea de que poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas se debe traducir en una experiencia cotidiana del amor por la justicia y por la verdad y en el cuidado de los demás. Y en este sentido, el cuidado particular de los más débiles. Esto, sin embargo, no es fácil. Tiene costos. Pensando en esto, quiero terminar con un último texto, una recomendación del apóstol Pablo a Timoteo que es muy pertinente para nuestro momento. Dice 2 de Timoteo 4:5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La invitación que tenemos es la de descubrir cuál es nuestro papel como cristianos y cristianas en una sociedad tan compleja como la colombiana. Para ser fieles al llamado de Dios es fundamental primero ser prudentes. Esto también implica el reconocimiento de la fragilidad de todas las personas e instituciones humanas,
la sobriedad y el buen juicio nos ayudarán a identificar aquello que quiera tomar el lugar de Dios, pero además es una actitud importante para poder enfrentar las dificultades que tienen la búsqueda de la justicia y el anuncio de la verdad. Lo que Pablo nos invita es a asumir las aflicciones que acompañan este anuncio del Evangelio. Y es que la buena noticia es justamente saber que Dios quiere que entre nosotros fluya la justicia, el derecho y la verdad. Y este es el llamado que hemos recibido de Dios, y esa es la tarea del ministerio que debemos cumplir. Oremos. Dios, tú nos desafías para reconocerte a ti en medio de tantos ídolos que hemos construido como sociedad y nos invitas a amarte colocando toda nuestra vida y todo nuestro esfuerzo en este propósito. Señor, tú también nos confrontas para que nuestras acciones sean testimonio del amor que te profesamos. Danos coraje para seguir el camino que tu Hijo nos mostró, el camino del trabajo de tu reino, de justicia, de derecho y de verdad. Señor, sosténnos para que la tarea que tenemos que hacer la hagamos con el equilibrio que proviene de tu amor. Que tu Espíritu Santo nos sustente para que podamos ser verdadera luz y testimonio en estos tiempos de odio y oscuridad. Por Cristo, tu Hijo nuestro Señor, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Para que rija tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Para que rija tu pueblo con justicia, a tus humildes